Fernando García Barba, como les decía al principio, es inspector analista de la Unidad de Organización, Planificación e Inspección de la Calidad de los Servicios en el Cabildo de Gran Canaria. Y como él mismo ha dicho, pasamos ya a la segunda ponencia, la que va a correr a cargo de Mikel Gorriti Bontigui. Él nos hablará del nuevo modelo de organización y recursos humanos en la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Pero para que le conozcan un poquito mejor, les contaremos que es psicólogo, que lleva 34 años como responsable de recursos humanos del Gobierno vasco. Su dilatada experiencia en el ejercicio de puestos de responsabilidad y dirección de recursos humanos le ha llevado a liderar importantes proyectos innovadores de cambio en diferentes administraciones públicas. Por otro lado, cuenta en su haber con experiencia docente en materia de liderazgo, dirección pública y gestión estratégica en recursos humanos, que ha impartido en instituciones como el INAP, la Fundación Ortega y Gasset y el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional. A esta labor docente hay que sumarle numerosas publicaciones y conferencias a lo largo de su carrera profesional. Dentro del ámbito de los recursos humanos, Mikel Gorriti es especialista en materias como el análisis de puestos, la selección de personal, evaluación del desempeño, desarrollo de carrera, liderazgo, dirección pública profesional y validación de procesos selectivos. Para terminar, el señor Gorriti se encuentra hoy aquí para hablarnos de la experiencia del Gobierno vasco en relación al sistema que han desarrollado para organizar el personal en dicha administración, centrándose fundamentalmente en la definición de criterios sobre los que intervenir, en las condiciones de análisis y de información necesarias y, por último, en las herramientas y metodología utilizadas para llevar a cabo ese proyecto. Sin más, le cedo la palabra a don Mikel Gorriti Bontigui. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al Cabildo, muchas gracias, consejera. Muchas gracias a Fernando, que es el que me ha hecho todas las gestiones para estar aquí, y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Yo reconozco que la conferencia que yo voy a dar habla de un modelo de organización y gestión de recursos humanos para un grupo de 5.600 personas. Soy consciente que los ayuntamientos del Cabildo no tienen esto, no tienen estos números, y por lo tanto esta ponencia es una ponencia que básicamente es conceptual y de un sistema que yo pretendo exponerles. Van a oír mucho la palabra sistema, mucho la palabra análisis de puesto y mucho los criterios de éxito. Y quiero que de lo que, aunque no puedan aplicarlo metodológicamente en muchos casos, se queden con las ideas y con que surja la posibilidad de que al final de la mañana estén levemente confusos, y ya estaría bien, porque eso significa que algo se les ha movido, porque no hay aprendizaje que no implique un cambio de un estereotipo, ¿no? Y esto es lo importante. Bueno, la ponencia habla de sistema de organización y recursos humanos. ¿Por qué? Porque el sistema que yo les voy a explicar ahora fue un descubrimiento al que llegamos sin saber. Nosotros teníamos un problema que resolver, un problema de dispersión organizativa, y llegamos a descubrir que en el fondo había un sistema que fue el que fue apareciendo por sí mismo, ¿no? Y una de las conclusiones principales de eso fue que los que nos dedicamos a los recursos humanos tenemos que hacer una gestión eficaz de la diferencia. Bien, esto a veces a algunos grupos no les suele gustar, el de la gestión de la diferencia, puesto que rompe el café para todos, pero es imposible hacer gestión de recursos humanos si no gestionamos la diferencia. No es injusto no discriminar, es lo mismo que debemos de partir todos del mismo sitio, pero en la llegada no estamos todos en el mismo sitio. Precisamente esa diferencia es la que trata la gestión de recursos humanos y de un comprender el proceso cognitivo de una persona desde que adquiere una responsabilidad hasta que ejecuta los procesos. Bien, ¿cómo suelen funcionar las administraciones públicas y cómo estábamos nosotros en su origen, en el origen de este tema? Bueno, pues estábamos en lo que yo llamo ahora mismo un no sistema. Es decir, ¿y cuál era el principal síntoma del no sistema? Que confundíamos personas y puestos. Cosa que sigue ocurriendo. Y nosotros también a veces, coyunturalmente, cuando las cosas están mal, en la peor circunstancia de la crisis, también volvemos a una especie de regresión a confundir personas y puestos. Esto es casi inevitable, porque a corto plazo muchas veces la solución que es para una persona puede solventarte una situación que puede ser crítica en un momento. A la larga se paga, pero la verdad es que... pero básicamente lo que yo les quiero decir es que el no sistema se confunde, o lo que hace, su principal síntoma es que personas y puestos se conciben igual. ¿Qué consecuencias tiene el hecho de no saber? ¿Qué es lo que no sabíamos en el 97? ¿Qué es cuando empezamos esto? La pregunta que me hizo a mí el director de la Oficina de la Modernización, que es entonces donde yo estaba, me dijo: tenemos 254 puestos distintos de administrativos y auxiliares.
esto no puede ser. Y la frase fue: tienes que hacer algo para identificar los puestos naturales. Había una concepción de que a lo mejor había puestos que estaban artificialmente diferenciados por personalizarse y que había puestos que, si elevábamos un poco el planteamiento, podía ser algo que luego se vino a llamar los puestos tipo. Bien, lo que no sabíamos entonces era todas las intervenciones que eran necesarias hacer cuando empezamos a hacer esto, porque no había sistema, cuál era el orden necesario en el que había que hacerlas y cuáles eran las dependencias de unas de otras, cuáles eran las leyes por las que se unían. ¿Qué pasaba? Pues que íbamos al precipicio. No veíamos, y al no ver no veíamos los agujeros. Y muchas veces nos pasó que hacíamos intervenciones con buena intención, hacíamos pretendiendo resolver una cosa pequeña, pero al no tener sistema se nos creaba un fuego por otro lado. Al tapar aquel fuego se nos creaba por el otro. Entonces, el no comprender el planteamiento globalmente nos llevaba a esto. ¿Cuáles eran los antecedentes que yo les he dicho? Miren, esto fue lo que teníamos en el 97. De los grupos A1 y A2 teníamos 1.184 personas. De los grupos C1 y C2, entonces administrativos y auxiliares, teníamos 259. Subalternos, agrupaciones profesionales actuales, teníamos 72. 1.515 puestos para 4.600 personas entonces. Bien, había casi 2 personas por puesto. Intervinimos mediante un proceso de racionalización de estructuras que ahora les explicaré y un proceso de análisis de puestos. Yo estudié con americanos en una tradición anglosajona y ellos hacen análisis de puestos, incluso hacen congresos anuales de análisis de puestos en las administraciones públicas, lo cual es interesante, ¿no? Yo venía de esa formación y para nosotros era claro que teníamos que conocer lo que la gente hacía y qué significaba hacerlo bien, ¿no? Bien, pues eso, más un proceso de clusterización de puestos que tenían, hacer clústeres de aquellos que hacen lo mismo, que era el planteamiento de la racionalización, nos llevó a este planteamiento. Bajamos a 262 puestos tipo de técnicos superiores y medios, a 20 de puestos de auxiliares administrativos y a 3 puestos de subalternos. Un 81% de reducción de los puestos sin que nadie se fuera a la calle. ¿Qué significó esto? Pues que se nos desequilibró todo, como pueden imaginar, porque claro, una reducción de este porte significa que toda la estructura organizativa había que rediseñarla, todas las herramientas de gestión referidas a carrera, formación, selección, etcétera, tenían que repensarse. Y al repensarse es cuando empezamos a ver que había un sistema subyacente, ¿no? Bien, ¿cómo lo hicimos? Bueno, la realidad es que fue un truco lingüístico. Nosotros teníamos de los puestos una información, había una empresa que en el año 86 había pedido a los trabajadores que rellenaran unos cuestionarios para hacer la información que de los puestos era susceptible de informar a un método que se llamaba factor por puntos, que determinaba la valoración del puesto de trabajo, es decir, determinaba su nivel salarial. Claro, si a ustedes les dan una hoja en blanco diciendo todo lo que hacen y en función de ello les dan el salario, se imaginan la creatividad que tuvieron, ¿no? Todos los funcionarios. Fue muy alta. Bien, independientemente de la fiabilidad de lo que estaban contando, era verdad que algo de verdad había, ¿no? Entonces nos encontramos con 36.600 tareas dichas por la gente, distintas, con código distinto, y suponíamos y teníamos claro que muchas de ellas eran taxonomizables, por decirlo así. Juntaba las que semánticamente eran iguales, ¿no? Aunque estuviesen redactadas de forma distinta. Bien, yo en los métodos de análisis de puestos leía Fine, que en 1989 dijo que todo enunciado de una actividad está compuesto de 3 partes. Un verbo, que es la acción, un objeto, que es lo que se produce, y un conocimiento aplicado, es decir, hacer un informe sobre esto. ¿De acuerdo? Cogimos todos y empezamos a intentar reducir, a hacer funciones tipo, a aglutinar, sintetizar en una frase lo que gente había dicho de muchas maneras, ¿no? Y en ese proceso nos dimos cuenta que había esto de aquí. Había veces en el que el verbo y el objeto eran relativamente fáciles, pero hablaba de un conocimiento específico, y había veces en que el verbo y el objeto iban más a un ámbito de responsabilidad. Es decir, había
una cosa muy concreta para hacer o una especie de enunciado de responsabilidad asumida. Esta bifurcación se nos aparecía porque siempre encontrábamos esos dos niveles de abstracción. Uno muy concreto de hacer y uno más alto de asumir. ¿De acuerdo? Entonces era, por ejemplo, esto está puesto como el enunciado de una función, por lo tanto, el enunciado de una responsabilidad que alguien asume. Elaborar información en área jurídica. Si usted lo pasa a los procesos que implica, puede ser elaborar informe de legalidad en temas de urbanismo. ¿De acuerdo? Porque es un documento concreto. Y siguiendo pensando, nos dimos cuenta que lo que estaba pasando es que este objeto satisfacía la necesidad de alguien, que era un administrado, y que ese administrado, su necesidad era legítima, puesto que había un ámbito competencial que estaba legitimado por la ley. ¿De acuerdo? Este fue un proceso apasionante, pero cada vez era una conciencia nueva, ¿no? Y dijimos, ¿y si taxonomizamos los tres componentes? Es decir, si elaboramos listas y en vez de dejarle a la gente que escoja el verbo que quiera, les proponemos unas definiciones de verbos y que los escojan, ¿no?, de una lista que hay. Entonces, este es el ejemplo de los verbos que hicimos. Todo esto está a su disposición. Si quieren, cualquiera de ustedes luego me manda un correo. Yo prefiero que me manden un correo porque así, nada más recibir el correo, a vuelta se lo mando, ¿no? Aquí están todos los verbos definidos, que es lo que pone en la RAE, más una interpretación para la función pública. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurrió con esto? Esto es con los verbos, pero también con los objetos. ¿Qué significa el verbo sobre el objeto en relación a un ámbito, ¿no? Y estos ámbitos de aquí son ámbitos competenciales, los que tenemos en el gobierno, los que por ley nos corresponden. Bien, entonces teníamos 3 taxonomías y un método para construir funciones. Escoja el verbo, escoja el objeto y escoja el ámbito. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Que la gente dijo lo mismo cuando antes hubiese dicho de otra manera. Se homogeneizó. Y al homogeneizar enunciados se estaba homogeneizando puestos. ¿De acuerdo? Bien. Siguiendo pensando sobre aquel planteamiento de que era una necesidad respecto de un cliente, una necesidad legítima de un cliente que teníamos, fuimos pensando, la competencia, que es una capacidad legalmente reconocida de la Administración para satisfacer necesidades de los administrados, genera ámbitos, es decir, personas, reunión de personas con necesidades comunes. ¿De acuerdo? Los ámbitos era la tercera parte de la función. Y podríamos decir que el ámbito genera clientes que tienen necesidades, esas necesidades son las funciones, porque la función es el compromiso de responder ante esa necesidad, esas funciones agrupadas, bien o a puestos nuevos o bien a puestos existentes. Bien, de izquierda a derecha es diseño, pero de derecha a izquierda es legitimación. ¿Por qué? Pues si usted le pregunta a alguien en un puesto de trabajo, ¿qué haces? Te dirá una tarea. ¿Por qué la haces? Te debería decir una función. ¿A quién satisfaces? Eso ya empieza a tener problemas. Pero, en principio, debería decirte a alguien que es legítimo por una competencia legal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, desde la derecha hasta la izquierda es legitimación, pero de izquierda a derecha es diseño. ¿Diseño qué es esto? Esto se lee como el hebreo, de allá para allá. ¿Vale? Estos son los clientes que tienen necesidades, son clientes externos porque tienen necesidades distintas. Y estos están inclusivos por ser clientes internos que tienen necesidades comunes dentro de ellos. Esos tienen unas necesidades que se satisfacen con unos productos, que identifican unas funciones, que identifican unas tareas. Estas tareas, agrupando estas funciones, son puestos que van a un organigrama. Es decir, la estructura de una organización debe basarse en función de las necesidades de los ciudadanos, no en función de la gente que tengo. ¿De acuerdo? Es la necesidad ciudadana la que debe generar mis organigramas. Bien, ya hay 2 procesos. Esto le llamamos el sándwich. ¿Por qué? Porque también hay intervención estratégica. La política parte de la competencia a los ámbitos y a los clientes estratégicos. Dice, los clientes dentro de esta competencia legal son estos, y a estos tienen estas necesidades, y estos en esta legislatura le vamos a dar más importancia que a estos. ¿Por qué? Porque somos azules. ¿Por qué? Porque somos rojos. Por lo que sea. Pero la legitimidad democrática de la urna determina determinadas características. Bien, decididos los clientes, se analizan sus necesidades, sus funciones, sus tareas, se agrupan en puestos. La política determina estas grandes necesidades o diseños estructurales, y el ajuste son ambas cosas. ¿Cuál es el criterio del ajuste organizativo? Que nada que tengamos que hacer quede sin hacer, y que ninguna organización tenga 2 unidades que hacen lo mismo.
que es el solape, ¿de acuerdo? Pero esto volveré más tarde. Bien, nos dimos cuenta entonces que por aquella truco lingüístico nosotros estábamos hablando de competencia, legitimidad y capacidad, eficacia en responder. Bien, y nos apareció la definición de puesto. Cuando estaban los expertos del EBEP haciendo el EBEP, me acuerdo que un fin de semana estaba yo en Madrid, en la finca de mis suegros, y me llaman por teléfono uno y me dice, oye, ¿nos puedes dar una definición? Uno de ellos me llama y me dice, ¿nos puedes dar una definición de puesto de trabajo? Que estamos ahí dándole vueltas y tal. Entonces yo les di una, les di esta. Luego en el EBEP no está, porque los sindicatos no quisieron. Los sindicatos y los grandes cuerpos tampoco quisieron, no apareció. Pero en realidad, ¿por qué no? Porque el puesto de trabajo es un tiro a la línea de flotación de los cuerpos. Ya sé que en tema municipal lo de los cuerpos no afecta tanto, pero allí sí, ¿no? En la AGE sí. Bien, pero nosotros, en nuestro proceso de reflexión y de creación del sistema, ¿qué es un puesto de trabajo? Es una agrupación de responsabilidades que alguien asume, ¿vale? Pero claro, eso está en la entelequia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero cuando bajamos a la realidad, cuando lo pasamos al hacer, al desempeño eficaz, lo traducimos en tareas, en actos que modifican una realidad, como dice Sánchez Morón, ¿no? Tú actúas y generas una modificación de la realidad que produce algo que satisface a alguien. Esta es la eficacia, ¿no? Entonces había agrupación de responsabilidades que se satisfacen por procesos. ¿Cuál es el límite y criterio para determinar un puesto? Lo que una persona es capaz de hacer. Una. ¿Cuánta gente, cuántas dotaciones, no sé si llaman dotaciones o plazas, nosotros le llamamos dotaciones, porque se dotan presupuestariamente en función de la gente que hay, ¿no? O sea, tenemos puesto y dotación, lo llamamos así, dotación, dinero. Entonces, ¿cuántas personas por puesto en función de la carga de trabajo? Porque hay repetición. Pero ¿cuál es el límite de un puesto de trabajo? Lo que una persona es capaz de asumir desde sus capacidades, ¿no? Y fíjense en esto, el puesto es la forma de abordar la inevitable relación entre la organización y los recursos humanos. El vértice donde se juntan la organización y los recursos humanos es el puesto. Tú puedes diseñar puestos, pero a partir de puestos tienes que empezar a pensar en personas, ¿no? No pensar en personas y luego a ver qué puesto le cae, ¿no? No, al revés. Primero piensas el puesto y luego piensas en la persona. Descubrir el sistema. Ya estábamos llegando a ver lo que había, lo que subyacía, ¿no? Bien, y las primeras consciencias fueron, bueno, tengo que diferenciar entre función y tarea. Eso significa diferenciar entre qué debo de hacer y cómo lo hago, entre responsabilidad asumida y entre eficacia, entre rol y complejidad, entre estabilidad y contingencia. Nos movíamos en este binomio, que es un binomio inevitable, pero es como el Adyen en vez de una hoja, la cara y la cruz, que son inevitablemente juntos, pero distintos, ¿vale? Y cuando entendimos esto nos dimos cuenta que había que preguntarse, ¿qué debo hacer? Uno, ¿con quién lo hago? ¿Y qué relación mantengo con quien lo hace? ¿No? Y había tres ámbitos, organización, recursos humanos y personal. Entonces se hacía así, ¿qué debo y quiero hacer? ¿Cómo me organizo para hacerlo? Una vez que tengo diseñado el puesto, ¿con quién lo hago? Y una vez que tengo, ¿qué relación mantengo con quien lo hace? Apareció un triángulo. ¿Cuál fue la aparición del sistema? La separación trabajo-trabajador. Si no había trabajo-trabajador, esto no era un sistema, era una relación biunívoca. Administración con el trabajoador, que es la mezcla entre el trabajo y el trabajador, ¿vale? Es un término muy castizo. Bien, entonces, si ustedes separan trabajo y trabajador, aparece el sistema. Y este es el sistema. Es decir, yo tengo unas competencias en el ayuntamiento que tengo que organizar mediante diseño organizativo, mediante racionalización de puestos, mediante la valoración y mediante una sanción administrativa y pública en una RPT. Que eso es la RPT, porque la RPT es el síntoma de que ha habido una decisión organizativa previa. Ha habido un diseño organizativo y ha habido una decisión sobre la valoración, pero la RPT no es más que la manifestación pública de eso. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tengo diseñados los puestos, digo, ¿y ahora con quién lo hago? ¿Cómo gestiono la necesidad de estas complejidades? Y hago selección, evaluación, formación y carrera. Y una vez que ya los tengo dentro, ¿qué relación tienen conmigo? Si ustedes esto no lo tienen junto, no existen los recursos humanos, existe la gestión de personal.
¿Me entienden? Entonces, si ustedes apuran las titulaciones para esto, aquí hacen falta ingenieros de organización, no digo que solamente ellos, aquí hacen falta gestión de la diferencia en función de las capacidades de personas, psicólogos, y aquí hacen falta abogados. Lo aclaro para que vean los ámbitos. Yo hago este y este, no hago este, no me dejan porque este es muy ámbito legal, ¿no? Pero hago análisis de puestos, organización y gestión de recursos humanos. Pero perfectamente podría ser así. Bien, llegados a este punto, que a mí se me ocurrió en una ducha, sinceramente, la cuestión fue que estaba la cabeza constantemente bullendo y de repente dije, coño. Y me acuerdo que salí y en el espejo lo dibujé, ¿no? Dije, que no se me escape, que no se me escape. Pero fue un insight, de repente dije, anda, y luego ya la cosa al principio no era tan sofisticada como esto, pero sí tenía la sensación de que había aparecido algo que iba a ser verdad, ¿no? Bueno, lleva 25 años, o sea que... Bien, sabido el sistema, ¿qué es lo que necesitamos para intervenir? La primera de todos es el análisis del puesto. Si no tenemos comportamientos laborales relevantes, identificados, diferenciados y con sus criterios de éxito conocidos y estandarizados, no sabemos a dónde vamos. Lo que pasa es que llegar a eso, llegar a saber de un puesto de trabajo sus 8 o 9 o 10 tareas fundamentales, cómo se diagraman, cómo son sus pasos y bajo qué criterios están bien hechos, lo demás es andar un poco intuyendo, ¿no? Esto es muy importante. Y luego, esto es referido al trabajo, referido al trabajador, el perfil, que luego hablaré más de él, ¿no? Cuáles son los determinantes en la persona del desempeño, cuáles son la aptitud necesaria, el conocimiento necesario, las destrezas que implica hacer bien esa tarea y la predisposición actitudinal para hacerlo, que es la personalidad. ¿De acuerdo? Esos 4 son los sistemas de predictores que conforman el perfil. Os voy a dar un ejemplo de un análisis de puesto terminado. Bien, este es el técnico de recursos humanos, que es la gente que está conmigo, ¿no? Entonces, se llama DAP porque es descripción agregada de puestos, porque aquí estamos hablando de 8 técnicos de recursos humanos, porque en la parte de la Dirección de Función Pública está gente en el Instituto Vasco de Administración Pública, ¿no? Bien, viene una misión que no es más que las funciones puestas en párrafo. Vean que cada función tiene una serie de tareas, es decir, la función enuncia la responsabilidad y las tareas, los procesos que las satisfacen, ¿vale? Esto también está a su disposición, si quieren, eso no hay problema. Entonces, luego vienen aquí todas las tareas que satisfacen cada uno de los procesos y aquí vienen, posteriormente, jerarquizadas de mayor a menor importancia en función de la frecuencia, la duración, las consecuencias y la dificultad. ¿Cuántas veces se hace? ¿Cuánto dura cada vez que se hace? ¿Cómo de compleja es para aprenderla? ¿Y qué pasa si se hace mal? En función de estos 4 criterios se jerarquizan. Aquí parece frecuencia y complejidad porque a las 36.640 tareas que nos las habían valorado en frecuencia, duración, consecuencias y dificultad en escala de 1 a 7, le hicimos un análisis factorial y nos salieron que había 2 factores. Uno que era la frecuencia y otro factor que aglutinaba duración, consecuencias y dificultad. Y a eso le llamábamos complejidad. Es decir, los funcionarios nos dijeron que lo que importaba era el número de veces que hacían algo y lo complejo que era. ¿De acuerdo? Y por eso en este cuestionario sustituimos complejidad, duración, consecuencias y dificultad por complejidad y frecuencia. Nos equivocamos, porque si ustedes en las tareas no las cruzan con frecuencia y duración, no tendrán un dato para determinar la carga de trabajo. Porque si tienen frecuencia y duración, pueden llegar a tener horas por año. Y horas por año menos un factor corrector dividido por el convenio, le sale personas. ¿De acuerdo? No les harán caso, pero la transgresión que se hace sin tener ni idea es mejor. Bien, entonces esto eran todas las tareas. Esto es un documento excesivo, ¿eh? Ahora mismo es un documento excesivo. Pero esto es una máxima expresión del producto de un análisis de puestos. Pero quiero que lo vean para que luego vean todas las cosas que se puede hacer con ello, ¿no? Luego venían cada una de las tareas con los criterios de bondad de cada una de ellas. ¿Por qué estaba bien o mal? Bien, ahora piensen, si cada tarea tiene su criterio de desempeño, yo tengo la posibilidad de evaluarle a alguien en función de lo que hace según un criterio, ¿no? Ya tengo un instrumento de evaluación de desempeño.
problema de la valoración de desempeño no es técnico, es de otra naturaleza. Más luego viene una serie de cosas relativas al perfil. A ver, como eran muchas, hay muchas, pero vean el perfil, las aptitudes. Una de las cosas que aprendimos con los análisis de puestos es que las aptitudes verbales del 90% de los puestos de nuestra organización son verbales. ¿De acuerdo? La capacidad de leer, comprender, escribir, fundamental. Y las titulaciones y luego una especie de criticidad sobre conocimientos. ¿Por qué es importante los conocimientos? Porque, por ejemplo, en la próxima OPE, para funcionarios interinos, que son técnicos de recursos humanos, nosotros tenemos un 45% de interinos. Va bajando porque se van jubilando, pero tenemos un 45% de interinos. ¿Cuál es el contenido de la OPE de un técnico de recursos humanos en una OPE mal llamada de consolidación? Esto es lo que surge del análisis de su puesto. Esto es lo que tienen que saber según el análisis. Entonces, aquí están los contenidos de OPE, ¿de acuerdo? Y luego había también destrezas, que son objetivos de aprendizaje. Si tengo las destrezas, la destreza es una forma estandarizada de resolver un problema. ¿Cuál es el objetivo de un aprendizaje? Que alguien haga algo de una determinada manera. Luego es un objetivo formativo, ¿de acuerdo? En este informe está toda la materia prima con la que podemos actuar posteriormente en las distintas herramientas. Bien, esto es una cosa fundamental. Es decir, si ustedes tienen análisis de puestos hecho, a lo mejor no con ese nivel de exhaustividad, pero tienen un nivel de conocimientos suficiente de los puestos de trabajo, ya están muy avanzados y ya tienen materias primas para actuar en materia de recursos humanos. Otra cosa muy importante que hay que saber, primero, el registro personal. ¿Qué es lo que tienen ustedes? ¿Qué edad tienen ustedes? Ya lo ha explicado antes Fernando, ¿no? Ha dado algunas ideas. Miren la nuestra. Ya fíjense en esta curva, aquí esto es el 50. La vena asimétrica a la derecha, ¿la ven que está más gorda aquí? Asimétrica, ¿verdad? Pues miren, estos son los resultados. Esta es la realidad que tenemos. Ahí. Vuelve, aquí. Entonces, esta es la realidad que tenemos nosotros que enfrentar en los próximos años. Fíjense que desde el año 2026 hasta el 2031, de los técnicos se jubilan el 44% de las personas. Y desde este año ya estamos con 40, 42, 52, 54, 61, pero fíjense, 102, 103, 124 y 143 en el que me voy yo. ¿Vale? Yo estaba pensando poner un restaurante de despedidas cerca de la estación de autobuses del gobierno, porque el gobierno tiene mucha gente de Bilbao que se va en autobús. Yo estaba pensando poner un restaurante de despedidas con una tienda de regalos de esos de recuerdo. Y una pasarela que fuera desde el restaurante a los autobuses, porque iban a ir todos directamente, ¿no? Te forras. Digo, pues a alguien le sobra una pasta que tiene un negocio allí. No, pero fuera de coñas. Fíjense la movida que hay aquí. Antes Fernando lo ha dicho muy rápido, lo de quedarnos con el conocimiento de los que se van. Quedarnos con el conocimiento de los que se jubilan. Bueno, del que nos interese, porque algunos quizás es mejor que se lo lleven, ¿no? Pero es muy importante tener una técnica para ello, ¿no? Nosotros estamos ahora en un proceso de gestión del conocimiento que tiene 3 fases. Elicitar, es una frase inglesa, que sacarle a alguien lo que sabe, porque lo que sabe no siempre sabe que lo sabe, porque muchas veces está funcionando con patrones que no son conscientes, es lo que se llama la intuición experta, que se convoca por estímulos, es un tema apasionante, que por cierto hemos sacado un monográfico en el Instituto Vasco de Administración Pública, si lo quieren mirar, está en publicaciones en la página del IVAP. Eso más conformar un proceso de formación y un proceso de mentoring o tutoría, ¿no? Esto es fundamental, porque también en la medida en que tú dices qué es lo que debo de olvidar y con qué me tengo que quedar, estás hablando de la estandarización del conocimiento de tu organización. Pero esto es gravísimo. Más esto, más un 45% de interinaje, yo les digo, bueno, las bombonas van a empezar a caer, pero bueno, como ya saben ustedes que los presupuestos se gestionan y se negocian más que se merecen, pues tampoco pasa tanto, ¿no? O sea, porque al final siempre tenemos presupuestos. Bueno, organización. ¿Han visto el diseño estratégico que les he dicho cuando les explica el sándwich? La política tiene que concretar qué de las necesidades legítimas de los ciudadanos le pone más o menos intensidad. Decide los clientes estratégicos. ¿Quiénes tengo
que quiero tener, quiénes no tengo, que quiero tener y puedo, que esa es la decisión fundamental de la estrategia, donde a los políticos hay que llevarles para que tomen decisiones de cuáles son los servicios que su legitimidad democrática es concreta, ¿no? Bien, y luego está el diseño operativo, que es cómo llego al organigrama de esta unidad, cómo llego a concretar los puestos de esta unidad. Para que vean, este es nuestro organigrama tipo, el que a nosotros nos funciona bien, a nivel de dirección. Alguien que se encarga de la estrategia, que tiene una persona que le ayuda, jefaturas de servicio de distintas unidades administrativas. Para ponerles un ejemplo, en nuestro caso, organización, recursos humanos y personal, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre estos y sus técnicos? Que estos o estas están encargados de elaborar el criterio. Cuando la cosa no se sabe cómo hacerse, los jefes de servicio tienen obligación de generar la ley de funcionamiento, de estructurar los fenómenos que no están estandarizados y producir la posibilidad de estandarización. Y la carga de trabajo, una vez estandarizado el criterio, recae en los técnicos. Luego, aquí no puede haber más que uno, y aquí puede haber tantos como cargas de trabajos de las tareas. Cuando el número de gente de estos técnicos o sus unidades territoriales exigen a alguien que coordine las personas desde el criterio, aparecen los responsables de área. Cuando iniciamos el proceso antes de la racionalización había 5 niveles, ahora hay estos. Y otra cosa muy importante, había administrativos y auxiliares dependiendo de las jefaturas de servicio, que se formaba una especie como de reinos, jefecillos, ¿no? Que tenían sus administrativos y auxiliares y sentían ahí su reconocimiento, ¿no? Y ahí se volvían grandes, ¿no? Pero claro, ¿qué pasaba cuando había una necesidad de un administrativo o un auxiliar de un servicio a otro que hacer vasos comunicantes? No era posible. ¿Por qué? Porque esto es mío. Esto no se toca, ¿no? A la que ahora es consejera de Trabajo en el Gobierno vasco, entonces estaba de responsable del Boletín Oficial del País Vasco y me dijo, oye, Miquel, yo veo aquí en julio estamos agobiados, porque todo el mundo quiere acabar en julio para publicar en el boletín, y yo aquí en julio veo que hay montones de administrativos que están así, y no podíamos utilizarles para hacer un trasvase administrativo, porque tal y como habéis definido los puestos tipo, son las mismas responsabilidades. Con una docencia de una semana o algo así podríamos utilizar esos recursos. Fue imposible. ¿Por qué? Porque si se conforma una estructura de reconocimiento dentro de los organigramas, se crean dependencias emocionales y rupturas de confort. Si de repente le pasas a uno a otro sitio, digo, joder, pero ¿cómo voy a bajar? No me fastidies, hombre. Se va a romper con lo tranquilo que estaba yo. Tengo que venir estos listos para ponernos esta manera. Bueno, pasa siempre. Rediseño, que esto es lo más típico. Rediseñar significa, tengo ya una estructura, pero la quiero cambiar y la quiero mejorar. ¿Cómo hicimos nosotros el proceso que nos llevó al 81% de... Miren, delgados y fuertes. Esto es lo que hemos hecho en laborales, todavía no es público, pero tampoco se van a dar ustedes mucha cuenta. Solamente quiero que vean lo siguiente. Estas son las funciones tipo, surgidas de lo que ellos nos han contado en cuestionarios, y estos son los puestos. Claro, el 0 y 1 significa que esta función la tiene este puesto, ¿vale? Y ahora fíjense ustedes, todos estos puestos, estas tareas de aquí o estas actividades conforman un puesto, ¿se dan cuenta cómo las tienen todos? Luego todos estos puestos no tenían razón de ser, que estuvieran separados, ¿vale? Esta es una matriz de actividades, puestos, ceros y unos. Ya solamente a golpe de ojo, por ejemplo, fíjense, este es un puesto unitario, porque él solo tiene estas funciones. Pero ¿y estos? Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Bien, esto es la imagen, que ya les dice que sí. Fíjense, esto fue el resultado. En el grupo C un 66% de reducción de los puestos de laborales. Y hacíamos una propuesta con un nombre y cómo se juntaban, con qué funciones. Luego dábamos explicaciones. Otros dos que se juntaban. Esto viene por la dispersión que les contaba antes. Diseñamos puestos para personas. Primero están las personas y luego les diseñamos un puesto, por la razón que sea. Y entonces venía de cómo solventar la dispersión. Esto nos lo pidieron los sindicatos, que hiciéramos lo mismo que habíamos hecho con los funcionarios, que lo hiciéramos con laborales. ¿Por qué? Porque a los laborales después del proceso se les subió un 5%. Claro, y estos decían, no, también queremos análisis funcionales de los laborales, ¿no?
pero va a haber una racionalización, no importa, pero hay que hacer. Vale. Entonces, fíjense con qué te encuentras con estos temas cuando rompes el status quo. Hay 5 niveles de diferencia del nivel retributivo. 5. Fíjese, hay una cantidad de gente que en teoría respecto de los puestos tipo no está cobrando correctamente. Luego entonces, ¿qué pasa? Pues que se te desestabiliza el sistema. Vale, luego también hacíamos, este es lo que es un resultado de un dendrograma. Nos venían estos 3 puestos juntos, que había otros 4 puestos juntos, hacíamos un corte aquí, esto es un análisis de clúster clásico, no es otra cosa. Entonces tenemos la posibilidad de ver dónde se juntaban, si nos interesaba subir o bajar la agrupación de los puestos. ¿Vale? Esto es lo que es delgados y fuertes y polivalentes. A raíz de que nosotros habíamos establecido relaciones numéricas entre los puestos, ¿por qué? Por funciones, establecimos una matriz de distancias, de tal manera que podíamos hacer lo siguiente. Si alguien venía y nos decía, yo quiero un puesto nuevo, ¿tú sabes el final? ¿Sabes qué puesto quieres? Sí. Pues en vez de hacer eso, vamos a hacer una cosa. Como teníamos ámbitos por la estructura de la función verbo, objeto y ámbito, las teníamos taxonomizadas, le decíamos, ¿de qué ámbitos vas a tratar? De estos. Por ejemplo, yo escojo de todos los ámbitos estos. Siguiente. Bien, cada ámbito tiene una serie de funciones. De las funciones del ámbito que has escogido, ¿cuáles quieres que haga el puesto? Y con este botoncito de aquí no he podido traer, la tengo en vivo, pero no funcionaba el access, entonces he puesto pantallazos. Tú la escoges de aquí y la pasas aquí, ¿vale? Entonces, como has escogido las funciones y las funciones están asociadas a tareas, pues seleccionas tareas. Y coges, pasas de aquí, añadir tarea. Pasas aquí y como cada tarea tiene asociados unos conocimientos, coges y vas añadiendo. Como cada conocimiento tiene asociado una destreza, el sistema, ¿se dan cuenta? El sistema, pues vas añadiendo. Y cuando llegas aquí le dices, ¿cuáles son los puestos más cercanos al que yo tengo? Entonces, lo que era un puesto aparentemente nuevo, no lo era, porque había puestos con una comunalidad muy alta. Existía este y este muy cercanos. ¿Vale? Teníamos que ver, a depurar, a ver cómo... si realmente era un puesto nuevo o no lo era. Claro, la diferencia es, tenemos un puesto nuevo con todo lo que ello implica o tenemos un puesto ya existente con lo que tenemos un problema presupuestario exclusivamente, ¿no? Y seguimos intentando que la organización no se nos escape, porque toda administración pública desde el punto de vista organizativo es entrópica. Toda tiende a la dispersión, toda. ¿Por qué? Porque normalmente sus responsables van a solucionar sus problemas a corto y la organización que pretende agarrar eso siempre es algo a lo que hace es fastidiarles, no ayudarles, ¿no? Función pública siempre es el enemigo al que superar, ¿no? Incluso te dicen, les he convencido a los de función pública, que eso ya es tremendo, ¿no? Bien. Y luego lo de las cargas de trabajo, la polivalencia que les he dicho. Si ustedes definen puestos por puestos tipo, hay polivalencia. Hay posibilidad de que una persona esté haciendo una cosa aquí y con poco pueda estar haciendo otras veces allá. Y ustedes no tienen que hacer tantas contrataciones puntuales, sino gestionar las cargas de trabajo de las personas que saben hacer muchos puestos. Esto fácil decir, muy difícil de hacer. ¿Por qué? Por la psicología de la gente, por sus relaciones y sus reconocimientos entre ellos. No es otra la razón, ¿eh? Bien, y luego por otro lado está otro gran tema, que es el rediseño de los administrativos y auxiliares. Con las TIC, nosotros tenemos un 51% de administrativos y auxiliares, y no nos hace falta tanta gente. Ahora mismo que se producen todas estas jubilaciones, deberíamos hacer un proceso de rediseño de estos puestos en función de las tecnologías de la información y la comunicación, y de la administración en red, y rediseñar estos puestos y ver realmente lo que nos hace falta. El problema de esto es que estos grupos normalmente suelen ser gente que soporta organizaciones sindicales, etcétera, y es muy duro el hecho de que ellos rebajen ese planteamiento. Esta es la realidad, pero bueno. Pero los sindicatos tampoco están tan cerrados a este tema. Yo os lo he explicado y ellos lo ven lógico. Lo que ocurre es que con todo este proceso de jubilaciones que les he enseñado, lo que tenemos que hacer es una gestión inteligente de las vacantes. Esto es de lo que se trata. La reposición sí, pero habrá puestos que no tenemos y que necesitemos, y habrá puestos que tenemos y que nos sobran. ¿Pero cuáles? Tenemos 30 años de desfase organizativo en nuestro caso.
¿Hemos analizado la demanda de servicio público post-crisis? Nosotros estamos en ellos. Hemos empezado un proceso ahora mismo de análisis de demanda de servicio público. ¿Por qué? Porque se supone que luego, cuando la gente se jubile, tendremos que decir, de estos no puedes reponer, no deberías reponer. En cambio, debes de crear estos. Por ejemplo, Big Data, otra de las cosas que ha salido, que necesitamos. Bien. Valoración. No solo dinero. Miren, normalmente nosotros, valorar la responsabilidad es el complemento de destino. Valoramos las funciones. Esto es fijo. ¿De acuerdo? Porque lo que alguien debe de hacer no lo dice el trabajador, lo dice la organización. Lo que alguien debe de hacer. Luego esto es fijo. Se valora. Ahora les voy a enseñar el grial de esto. Valorar la complejidad, que es la tarea, que es la complejidad implícita en la ejecución. Esto, digamos, es estable, no fijo, pero estable, y es de puesto. La valoración está determinada por la estructura organizativa, claro. Miren, este es nuestro grial. Grupos A y B antiguos, A1, A2 es ahora, 8 grupos de complemento de destino con 3 posibilidades de complemento específico y en la intersección aparecen los niveles. ¿Vale? Entonces, nivel 28, 1A, es una jefatura de servicio estructural, estable, con gente estable y con cometidos estables. 27 son jefes de proyecto de alta complejidad con grupos que normalmente se conforman en función de los proyectos y cuando acaban los proyectos desaparecen. ¿Vale? Entonces, esta línea de aquí, ¿se dan cuenta de aquí? Que esta línea no se puede traspasar. ¿Por qué? Porque nosotros entendíamos con Mintzberg, le copiábamos a Mintzberg, de que el auxilio administrativo no forma parte de la línea técnica. Es algo que auxilia a la línea técnica. ¿Vale? Esta barrera de aquí era imposible de pasar. Claro, si ustedes estaban diseñando puestos en función de personas, nos encontramos con puestos que estaban abiertos al grupo A, B, C y D. Coño, un puesto que está abierto a todos esos, ¿qué es? A un D que le quieren pagar como A, ¿no? Si no, no se explica, ¿no? Claro, pero ¿qué había pasado? Lo importante era la persona que querían que cobrara eso, ¿no? Bien, y luego aquí están pues los técnicos básicos que van desde el 21 hasta el 23. Este 23 es de final y este 23 es de inicio. ¿Vale? Estos son técnicos básicos, normalmente técnicos superiores, que entran aquí. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la realidad? No debería hacerse así, pero esta es la realidad. Porque todo proceso de valoración, bajo mi experiencia, es un proceso comparativo con otros para determinar el nivel que debe de tener en función de su estructura. No es un proceso científico, ¿vale? Es un proceso comparativo, donde lo que importa, el criterio de éxito, es no ser injusto. Porque lo que importa es no que yo cobre mucho más o mucho menos, porque entre cobrar 300 euros más o 300 euros menos hay 3 meses de diferencia de la felicidad. A los 3 meses sigues igual de jodido que costaba. Eso está demostrado por la psicología. Lo que importa es cómo te comparas. ¿Cómo que yo? ¿Y este o esta? No me fastidies. Esta es la realidad. Entonces, bajo ese punto de vista, los niveles 23 de origen son técnicos superiores que acaban de entrar. 24 con más de 5 años de experiencia. 25 con un posgrado académico. 26 empieza la jefatura, pero sin criterio. 27 de estos, del grupo 2, son gente que son responsables de área, sin criterio, pero con mucha carga de trabajo. Y estos 27 no tienen una estructura estable, pero tienen mucho criterio, que les he dicho. Y el 28 es el que supone mucho criterio, estable, con un personal muy estable. ¿De acuerdo? Y esta es la realidad. Tanto es así que yo hice lo siguiente. Cuando salieron todas las valoraciones de los análisis funcionales, yo que tenía esto en la cabeza, hice una predicción de los niveles retributivos de todos los puestos. La correlación entre lo que yo había hecho y lo que salió fue 0,96. O sea, muy alta. Bueno, pero hay otra cosa en la valoración. La valoración, hay cosas de la persona que también tiene que tener trascendencia retributiva. Y una es la valoración del complemento de productividad, que es fruto de la evaluación del desempeño, que debería ser fruto de la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño debería producir, por el hecho del bien hacer, una cantidad de dinero, a poder ser que no fuera muy alta, a poder ser que no fuera muy significativa, pero debería haber, ¿no? Es imposible no asociar evaluación de desempeño y dinero. Pero por otro lado está la carrera horizontal. ¿Qué pasa cuando una persona no se mueve de su puesto de trabajo, pero su puesto de trabajo avanza por la propia complejidad generada y lo excelso que ha hecho alguien en su puesto de trabajo?
Eso es lo que dice el EBEP, que es la carrera horizontal, ¿no? Lo que, sin adquirir puestos de jefatura, haces que tu puesto sea muy productivo, muy excelso y de gran valor a la organización, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente tu forma de moverte es por esto. En vez de esto, es esto, ¿no? Esto es una interpretación psicológica, pero el éxito está dentro. Tú tienes una gran, digamos, comunalidad o interés en tu propia profesión y lo haces avanzar. Síntoma de la carrera horizontal. El instrumento de evaluación de desempeño que te hicieron ya no vale, porque tus tareas han cambiado, porque tú las has hecho cambiar. No como dice el EBEP, que has adquirido un curso nuevo, que has hecho un máster de no sé qué, porque tú has hecho un máster o has hecho un curso nuevo y tener todo eso sigue estando en el ámbito de la predicción, no en la ejecución. ¿Qué importa que tú vayas al INAP o a Oxford a hacer un máster cuando lo que has hecho no se nota en tu puesto de trabajo? Cuando lo único que has hecho ha sido mejorar la mochila para poder marcharte, encima con una infidelidad, ¿no? O sea, lo que importa es aprender, pero que se traduzca en un hacer. Bien, evaluación del desempeño. Esta es trascendente, para mí la más trascendente. ¿Por qué? Me acuerdo que un Erchaña me dijo una vez, cuando yo estaba con la policía vasca, me dijo, pero no me evaluéis por lo que soy, evaluarme por lo que hago. Y tenía toda la razón del mundo. El desempeño es evaluar lo que la gente hace, no lo que la gente es. La única, insisto, la única razón que tenemos para evaluarle lo que la persona es cuando estamos en selección. Y necesitamos medir para predecir. Pero si tenemos datos de cómo hace, no debemos de evaluar cómo es. No tenemos derecho a hacer ese tema. Bien, y además hay otro tema. Miren, lo de los recursos humanos, los que nos dedicamos a los recursos humanos y tenemos una formación psicológica, nuestro valor fundamental es enunciada una función que alguien debe de asumir porque la organización lo ha dicho así y a alguien va a eso. El proceso de traslación desde la responsabilidad a la ejecución, ese proceso cognitivo es lo que nos convoca a nosotros, lo que debemos de saber, cómo es ese tema. Y claro, la manifestación de que eso está bien o mal hecho es la evaluación de desempeño. ¿Qué tipos de evaluación de desempeño hay? Hay tarea, que es el propio, el que conocemos todos, el informe está bien o mal hecho, el contextual, que es el que facilita la ejecución de las tareas de otro, y la contraproductividad, que son las tareas que van en contra de los propios intereses de la organización. Bien, para que vean el ejemplo del instrumento que tenemos hecho nosotros, pero no aplicado, porque da miedo, pero lo tenemos hecho. Primero tenemos esto de aquí. Imagínense que yo escojo a una persona, ¿no?, para hacerle una evaluación. Bien, yo soy el que evalúa y esta es la persona evaluada. Este es amigo mío, por eso lo traigo, no me importa. Entonces, yo pincho aquí, desempeño de tarea, pincho ahí, me sale esto. Yo tengo estas tareas, ¿por qué? Porque he hecho análisis de puestos y he hecho criticidad de análisis de puestos. Luego sé cuáles son los comportamientos laborales relevantes del puesto. Son estos. Bien, yo pincho en cada uno de ellos y me sale esto, que son sus anclajes. Es decir, qué significa mal y qué significa bien y qué significa regular. ¿Cómo? Porque utilizando una técnica de incidente crítico. Si yo pincho en cada uno de estos y luego pongo todo calcular, le salen 4,6. Coño, no le ha salido mal. ¿De acuerdo? Y luego tengo una posibilidad de justificar por qué en cada una de las tareas yo evalúo como evalúo. ¿Por qué? Porque describo cuáles han sido. ¿Qué problema es esto? Que a los jefes les damos mucho trabajo. Porque claro, si dicen, yo tengo que estar evaluando a toda mi gente, cogiendo datos durante tanto tiempo, para luego, y digo, sí, porque como a lo mejor luego vamos hasta el juez, y si tú tienes todo esto hecho, pues probablemente salgamos mejor, si no, podemos salir mal parados, ¿de acuerdo? Bien, esto sería la evaluación. Luego, evidentemente, la evaluación de desempeño es condición para la formación en la carrera. ¿Por qué? Coño, porque la formación se supone que que tú das formación para lo que alguien no sabe. La primera consecuencia de una evaluación de desempeño negativa es una necesidad formativa. Que alguien no sabe hacer algo, luego tiene que aprender, ¿no? Esto es fundamental. Sí, que tengo que ir acabando, ¿no? Y luego también es la condición para la carrera, porque se supone que solamente cuando tú tienes una evaluación de desempeño de tu puesto bien hecho es cuando te puedes mover, porque si tienes una evaluación de desempeño negativa y te vas, huyes, ¿no? Lo que tú realmente, la carrera debería exigir que tu puesto quede bien hecho, ¿no? Y entonces es cuando te puedes mover. Bien.
Fíjense, no hay ninguna actuación de recursos humanos, que todas las actuaciones de recursos humanos son predicción, que no se constaten a través de la evaluación del desempeño. Si no hay evaluación del desempeño, todo lo que hacemos es chau chau, porque hablamos sin comprobar. Si tú haces un proceso selectivo, una OPE, entra la gente en la administración, pasan 6 meses y no evalúas cómo hacen su trabajo, ¿cómo compruebas que los elementos con los cuales hiciste la OPE eran realmente buenos? Si das un curso de formación en el Instituto Canario de Administración Pública, das formación, salen, van a sus puestos de trabajo y no ha pasado nada después de haber ido a la formación, ¿cómo sabes que la formación y la inversión en ese dinero ha sido buena? Ya estáis pensando, no, joder, no. Pues es que es verdad. Es decir, ¿y por qué era ese curso? Bueno, ¿quién lo ofreció? ¿Cómo se construyó esta necesidad formativa? ¿Desde dónde vino? ¿O era una formación que se ofertaba porque podía ser interesante para que valoraran méritos mejor en un concurso? Como hay gente en nuestros casos que, como tiene tantas horas y es online, la voy a hacer porque tiene tantos puntos para el concurso. ¿Que me hace falta? No. Pero, o sea, todas las actuaciones de recursos humanos tienen como criterio, el criterio de su bondad es el desempeño. Y sin constatar el desempeño, no sabemos si lo hacemos bien. ¿Ustedes se creen que las OPEs de este país, del Estado, las grandes oposiciones del Estado, están comprobadas que son realmente eficaces en su predicción? No. ¿Por qué? Porque no hay evaluación de desempeño. ¿Cómo va a haber? Si no han comprobado eso. El otro día en El País salió un tema sobre esto y decía, es muy raro hacer validación de procesos selectivos de las ofertas públicas de empleo de la AGE de cualquier sitio, porque no hay evaluación de desempeño. Fíjense si es trascendente. Selección. Selección, predecir en igualdad. Yo puedo escoger, yo sé que el mejor es no sé quién y digo, este para adentro, pero ¿ha tenido las mismas oportunidades alguien que estaba afuera para poder entrar? Tú a lo mejor has sido eficaz, pero si no lo has hecho en igualdad, la selección está mal. Cumples con estos dos valores, eficacia e igualdad. Luego, ¿cuál es el criterio de éxito de la selección? Los falsos positivos y negativos. Que nadie que esté dentro no debería haber entrado y que nadie que esté fuera debería haber entrado. Estos son los criterios a los que nos tenemos que someter, todos, ¿no? ¿Qué es lo que medimos en selección? ¿Qué es predicción? Es no tengo conductas laborales suyas, ¿vale? Si no tengo, si no sé lo que hace, no puedo medirle por lo que hizo hará, sino porque lo que tiene me predice que hará. Y esto es el perfil. ¿Qué es esto? Este es un sistema de predictores, ¿vale? Es poder, saber hacer y querer. Un ejemplo de poder. Vale, yo les digo, ¿cuál? ¿Esta? Sí. ¿Cuál? Esta. Sí. Bien, este es un test de matrices progresivas de Raman, que es acultural y que lo que pretende es descubrir la capacidad de la persona para identificar la ley que subyace en esto de aquí. Si yo identifico la ley que subyace, estoy resolviendo una situación compleja, ¿vale? Todo esto se va complejizando. Si alguien quiere enfadarse con sus amigos, no tiene más que ponerlo en una cena, porque luego al final da resultados. Entonces, esto lo que quiero, yo se lo traigo a colación porque en realidad lo que estás midiendo es potencia de aprendizaje y adaptación, que es uno de los elementos fundamentales de la predicción. ¿Las ofertas públicas de empleo de la AGE miden esto? Sí. ¿Miden conocimientos? Sí. ¿Miden personalidad? Sí. ¿Miden destrezas? No. Miden 3, no pequeñas, porque meterse a alguien 3 años estudiando con una serie de temarios impresionantes hace falta ser listo o lista. Luego, adquiere conocimientos, ya lo creo. Y la personalidad mide la estabilidad emocional. Si no te vuelves loco, después de eso, ya te ha medido la personalidad. Y luego te ha medido otro factor muy importante de la personalidad, que es la conciencia, que son las ganas de aplazar el placer y mantenerte allí, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿podemos llegar al mismo sitio con menos? Sin todo eso, ¿podemos solventar que solamente los pudientes puedan acceder a la AGE o a otras administraciones porque tienen el tiempo y el dinero para estar tantos años estudiando? Pues es probable. La técnica dice que sí. Bien, formación. La formación, la definición que tenemos nosotros es cambio planificado para la adquisición, retención y transferencia de conocimientos y destrezas para el desempeño eficaz de tareas.
10. Cambio planificado. Si no hay cambio, no hay formación. Cambio planificado para la adquisición, retención y transferencia de conocimientos y destrezas para el desempeño eficaz de tareas. Es decir, la formación pretende que alguien haga mejor lo que hacía. ¿Vale? ¿Cuáles son los contenidos formativos, los conocimientos, los marcos de referencia? ¿Cuáles son los objetivos formativos? Las destrezas. La destreza es forma estandarizada de resolver un problema. Contenido formativo, curso de formación, que no tenga un objetivo de que alguien haga algo de una determinada manera, puede venir bien, pero puede ser un lujo. ¿De dónde nace la necesidad de formación, de la evaluación del desempeño? Si no hay evaluación de desempeño, son ofertas que hacemos porque consideramos que están adecuadas al puesto de trabajo en general, ¿no? Pero también podemos ofertar para que la gente se mueva. Podemos ofertar porque alguien quiere ir a tal puesto y desde este puesto hasta aquel puesto hay una distancia formativa que se puede ofertar para cumplir con el itinerario que hablaba Fernando, ¿no? Lo que sí deben tener claro es que formación es movilidad, siempre. Si ustedes ofertan formación, están generando movilidad en su organización, aunque aparentemente no lo sea así. Pero si ustedes ofertan formación y esa formación puede estar reglada y registrada, tienen a la gente en posibilidad de moverse. Y esto es trascendental, porque esto, sobre todo en las circunstancias que nos vienen, según la edad que he visto y la que tenemos nosotros, es realmente trascendente para satisfacer la movilidad. Bien, la carrera, por ir acabando. Bien. ¿Qué nos aportan los análisis de puestos para la carrera? Pues tenemos conocimientos y destrezas de los puestos de trabajo, y si hacemos lo mismo que hicimos con las funciones, con los conocimientos y las destrezas, nos aparecen campos de polivalencia, que son las áreas funcionales. Miren, este es el resultado que hizo un compañero mío de las áreas funcionales, a ver si me sale, sí, de las áreas funcionales de los administrativos y auxiliares, es decir, campos de polivalencia. Así, por favor, estoy un poco seco. Gracias. Campos de polivalencia son puestos que se juntan por conocimiento y destreza común, ¿vale? Aquí tienen el eje de las destrezas y en el eje de conocimientos en el eje de ordenadas los conocimientos. Se nos agrupan puestos. ¿Qué virtud tiene este tema? Que yo, a las personas que están dentro del mismo área funcional y se presentan en el concurso, les valoraré su experiencia con más valor que a una persona que está en otra distinta. ¿Es así? Porque su posibilidad de hacerlo es más rápida. Y a los cursos de formación que yo implique aquí serán más cortos que los que haga aquí. Pero ¿y qué pasa si uno de aquí quiere ir aquí? Tendrá un peaje formativo mayor. Este es un resultado real. Yo esta semana, antes de venir aquí, he hecho la de los ASIBES, me han salido 34, que son estas de aquí. Estas son las áreas funcionales que agrupa puestos polivalentes por conocimientos esta vez. ¿Qué hago? Tengo una serie de relaciones entre ellos que son cursos que yo debo de ofertar para que las personas con estos mapas de carrera puedan decidir el esfuerzo autogestionado que hacen respecto de dónde quieren ir. Esto y la formación acreditada y registrada en el registro me permite hacer una actuación de recursos humanos, porque yo puedo saber por dónde pueden ir las personas. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con este tema? Que el IVAP, que está acostumbrado a hacer gestión de formación, dice, puñetas, tengo que ofertar formación en función de unos itinerarios, ¿no? Esto es un cambio cultural importante, porque pasar de gestionar formación que normalmente los profesores ofrecen a ser tú el que determina cuáles son los itinerarios de formación, pues es distinto. Pero bueno. Bien, y también el análisis de puestos evidentemente aporta cuáles son las posibilidades de la variación de la complejidad en la carrera horizontal, ¿vale? Que es lo que ya os he dicho antes. Para acabar, Senge, que hablaba mucho de la teoría de sistemas, junto con Bertalanffy, que aconsejo leer, ¿cuál es, de todo lo que yo les he explicado, si toca qué se mueve todo? Pues miren, si hacen diseño organizativo y racionalización, tengan claro que todo mueve. Si hacen evaluación de desempeño, se mueve mucho, muchísimo. Y si hacen formación evaluada y transferida al puesto con esa constatación, también. Y nada de esto es posible con análisis de puestos. Empiecen por análisis de puestos porque ya habrán sembrado el cambio, seguro. Y cójase, ¿cómo se llama? Pertréchense bien porque les van a caer de todo, ¿vale? Pero es fundamental, y sobre todo en tiempos de cambio y de jubilaciones como los que tenemos ahora. Tengan en cuenta lo siguiente, que
esto rompe el status quo y que es un proceso de conciencia del que no hay retorno, ¿vale? Lo cual no significa que sean esclavos de ello, pero una vez que lo han visto y lo han sabido, no hay retorno en la conciencia, lo cual no significa otras cosas. Luego, en este método, este planteamiento, está la tentación fría de la razón, cuando hay intangibles que tienen que ver con las personas que el método no tiene en cuenta. Y ahí sí le veo yo fallos. Ha habido veces en que por ceñirnos y ser exclusivamente racionales hemos metido la pata con algunos, ¿vale? Luego, como decía este autor, Frédéric Laloux, que es un libro que es interesante, no es científico, pero da buenas ideas, el libro es un bestseller ahora mismo. Cuanto mayor es la luz de un nuevo paradigma, mayor es su sombra. Es decir, nosotros todavía estamos descubriendo cosas de este planteamiento y de este nuevo paradigma. Pero la verdad es que... Y una de las cosas que me lleva a mí a pensar es que si la eficacia, la igualdad y el interés general típicos de las administraciones públicas en realidad tienen una convivencia pacífica per se. A lo mejor sí, pero por ahora no parece. Tienen mucha bronca entre ellos. Pero tan malo es circunscribirse solamente al ámbito jurídico, a todo el planteamiento de la igualdad y a todo el planteamiento de eso, circunscribirse solo a eso como circunscribirse solo a la eficacia. Esa convivencia es inevitable y tiene que ocurrir. Pero aunque lo sepan, hay una coherencia coyuntural en función de situaciones, lo que yo llamo la goma sabia. Es decir, tiren y suelten, tiren y suelten. No, pero no se ubiquen solamente en él ni lo dejen completamente. Y por último, gestionen bien la diferencia de sus trabajadores, que ustedes serán más eficaces y ellos estarán más motivados. Muchas gracias. Muchas gracias a Mikel Gorriti por esa ponencia. Ahora a ustedes invitarles. Llega el momento del coffee break en el hall anexo a esta sala, media horita de descanso. A la vuelta pues, escucharemos las palabras de José María Barreiro Díaz, director general de Función Pública de la Xunta de Galicia. Recuerden que ya lo hemos visto como algunos lo están haciendo desde la sala, ese Twitter, ese hashtag para que se mantengan activos también en este descanso. Nos vemos dentro de media hora.